Emite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Tu palabra es la luz. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Buenas tardes. Muy buenas tardes, reverendo Noel, y muchísimas gracias. Y bienvenidos, por supuesto, todos nuestros amigos, nuestros oyentes, aquellos que nos ayudan a hacer el programa y, por supuesto, bienvenido también todo el equipo, o mejor dicho, los equipos de Radio Anglicana. Muy buenas tardes a todos y un abrazo muy fuerte. Totalmente. Como siempre, saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo en las distintas plataformas de Radio Anglicana, tanto en nuestras páginas de Facebook, nuestros grupos de Facebook y también en nuestra cuenta de kit.com. Gracias por estar con nosotros. Pero no olvido tu voluntad. Hoy continuaremos con las reflexiones en torno al libro de los números. Seguiremos en esta segunda sección del libro de los números, la peregrinación de Israel por los desiertos. Y el tema que hoy nos ocupa serían leyes diversas. Y usaremos como referencia el capítulo 15, el capítulo 18 y el capítulo 19 del libro de los números. Recordarles que si en algún momento de la emisión de este programa tienen alguna inquietud, alguna pregunta o alguna duda, pueden hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, para los que están aquí en el territorio nacional. Para aquellos hermanos que nos escuchan fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios siempre al 698-680696. Recordarles también que desde las aplicaciones de Radio Anglicana, y tienen un enlace directo al WhatsApp de Radio Anglicana. Con este calor que el Señor nos ha dado en este maravilloso verano, vamos a ponernos pues en su presencia con un momento de oración. Adelante, Juan Mari. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por tener un miércoles más la oportunidad de emitir en Radio Anglicana. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites hacerlo y nos permites difundir el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la esperanza, incluso en textos del Antiguo Testamento, como los que en estos programas estamos reflexionando. Te pedimos que en todo momento, Señor, tu mano poderosa sea con aquellas personas que por distintas circunstancias sufren en este verano y que tú, Señor, siempre les des alivio y consuelo. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A mis pasos, luz en mi sendero, tu palabra. También saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la retransmisión de Radio San Juan y Radio San Mateo, que en este momento también está retransmitiendo nuestra señal. Tus justos mandamientos, Señor. Y también saludamos a los hermanos que nos escuchan a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, tanto aquí en Europa, en América. También nuestros queridos hermanos que nos escuchan en países como Líbano, como Bulgaria, como Portugal y Brasil, como Irlanda, también Estados Unidos,
y pues la República Dominicana, en Marruecos también, los hermanos que en este momento están conectados con nosotros. Gracias por su reporte de sintonía y esperamos pues que el programa que hoy les hemos preparado pues que sea de gran bendición. Como anunciamos, el tema de hoy serían leyes diversas y utilizaremos de referencia el capítulo 15, capítulo 18 y capítulo 19 del libro de los números. También saludamos a nuestro hermano Juan Villegas, que nos reporta sintonía desde la Ciudad de México, y también a José María Rausa, que nos escucha aquí en Vallobar, Aragón. Bueno, Juan Mari, pues comenzamos con nuestro programa preparado para hoy. En esta serie de programas que llevamos en torno al libro de los números, en todos los capítulos anteriores que hemos estado analizando, veíamos pues que había una línea continua de narración que se nos contaba un poco el acontecer de Israel cuando estaban al pie del Sinaí y todo. Pero en estos capítulos que hoy nos ocupan, el 15, el 18 y el 19, ahí se ve una ruptura total de esa línea narrativa que llevaba el libro de los números hasta este momento. ¿Cómo se explica eso, Juan Mari? Mira, dices muy bien la palabra ruptura porque es la realidad. De hecho, una de las cosas que sorprenden al lector actual de las Sagradas Escrituras cuando las abre concretamente en el libro de los números, cuando inicia su lectura por el capítulo primero, como tú muy bien dices, hay toda una línea y de pronto, cuando llegamos al capítulo 15, pues se da, pues como si dijéramos ahí, una especie de barrera que el lector dice, bueno, ¿y ahora esto qué significa? ¿O cómo es posible que en este momento todo lo que había sido la narración de pronto se quede, como si dijéramos, en suspenso para introducir otra cosa, ¿verdad? Bueno, de hecho, si mal no recordamos, en nuestro último programa habíamos visto cómo el pueblo de Israel había llegado por fin a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Moisés envía una serie de espías para que inspeccionen el país como es. Ellos vuelven, dan un informe terrible, un informe que desanima por completo, y el pueblo de Israel se ve obligado a hacer marcha atrás, ¿verdad? Con todo lo que habíamos visto en aquellos episodios. Y ahora de pronto en el capítulo 15, sin tener nada que ver con lo anterior, aparece algo completamente distinto. Bueno, si bien recordamos, uno de los que fueron los primeros programas, me parece que fue el primero, acerca de este libro de la Biblia, que es el libro de los números, bueno, pues habíamos dicho que uno de los grandes problemas que planteaba la redacción definitiva del libro de los números era lo que para nosotros es a todas luces una distribución bastante complicada, ¿no? Por no decir deficiente, de sus materiales integrantes. O sea, por ejemplo, junto a tradiciones narrativas de tipo histórico, teológico, como lo que estábamos viendo el programa anterior, ahora aparecen de pronto capítulos que hablan de leyes, que hablan de disposiciones rituales, y eso está completamente fuera de lugar. Como dijimos en su día, todo ello viene a evidenciar a los grandes estudiosos del libro de los números y de la Sagrada Escritura en general, pues una composición muy tardía y una composición que buscó, por encima de todo, que no se perdieran en el olvido enseñanzas consideradas fundamentales, y que les preocupó mucho más a los redactores definitivos del libro de los números y de otros libros de la Sagrada Escritura la conservación de aquellos materiales que lo que sería su orden o, por decir así, su distribución lógica. Eso a ellos no les preocupaba. Lo que querían es que permaneciera. Eso explica, por ejemplo, que aparezcan aquí estos capítulos intercalados como el 15, luego viene el 18, luego viene el 19, que decimos, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Por qué está aquí? Esta debe ser sin duda la razón.
También, Juan Mari, hacemos un pequeño paréntesis y aprovechamos para saludar los reportes que tenemos en Guatemala, desde Chichicastenango. Recordar que yo en el 2007 y 2008 estuve ahí en Guatemala y visité Chichicastenango. Nos saluda Álvaro Fidel desde la iglesia de San Juan Apóstol, ahí en Guatemala, así que también le regresamos los saludos, gracias por acompañarnos. Y también desde la misión de San Esteban, desde Quito, Ecuador, nos reportan sintonía. Al final del programa vamos a hacer un balance desde el transmisor principal de Radio Anglicana, a ver con cuántos países finalizamos. Hemos comenzado, Juan Mari, con 19 países conectados en este momento con Radio Anglicana, y vamos a ver si los mantenemos, si los logramos mantener, o subimos la audiencia. Así que saludos a nuestros hermanos tanto de Guatemala como de Ecuador, que nos reportan también sintonía. Y siguiendo con el hilo pues de nuestro programa de hoy, seguimos con la siguiente cuestión, Juan Mari. En nuestro tiempo vemos que muchas confesiones, muchas denominaciones, incluso nosotros, siempre hablamos de lo importante que es ofrendar, no solamente de nuestro bolsillo, que es importante, sino también de nuestro tiempo, de nuestro trabajo que podemos presentar al Señor, a la iglesia, al Evangelio. Para el pueblo de Israel, según leemos en el libro de los Números, ¿qué valor tenía para ellos la práctica de la ofrenda, la práctica de ofrendar? Una excelente cuestión, no solamente por lo que se refiere efectivamente al antiguo Israel, sino también por las derivaciones que eso tiene para nosotros, ¿verdad? Como tú muy bien indicas, en el mundo cristiano, en la Iglesia, incluso concretamente en nuestra denominación, sin ir más lejos. Fijémonos bien en un detalle. Para el antiguo Israel, la ofrenda era básicamente la ofrenda de los productos de la tierra, ¿no? De los productos que ellos, valga la redundancia, producían, ¿no? O de cualquier otro beneficio adquirido. Bueno, pues para ellos, para el antiguo Israel, la filosofía que había, la filosofía que subyacía al hecho de ofrendar era la siguiente. Ofrendar constituía, representaba un reconocimiento, pero un reconocimiento agradecido a Dios por todos sus beneficios. Cuidado, estamos diciendo un reconocimiento agradecido. Y lo decimos por una razón. A ver, en más de una ocasión, bueno, en más de dos y en más de 50 ocasiones, y no exageramos, hemos escuchado a personas que hablan sobre el sistema de ofrendas del antiguo Israel, de la Biblia en general, y hacen hincapié en una idea que es errónea. Y lo vamos a decir así, ya de entrada, ¿no? Y es el hecho de que algunos de ellos piensan y dicen, Israel ofrendaba a Jehová, Yahvé, es decir, a su Dios, lo mismo que los paganos ofrendaban a sus dioses por el temor subyacente a un castigo divino. Es decir, si no ofrendabas, los dioses para los paganos o Yahvé para Israel te podían castigar de una forma terrible. Bueno, la realidad es que tal como se describe en la inmensa mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento, no solamente en el libro de los Números, la práctica de la ofrenda no parece dar a entender que esa fuera la filosofía o que ese fuera el pensamiento de base. Al contrario, como hemos dicho y volvemos a insistir, la ofrenda significaba agradecimiento, un reconocimiento agradecido a Dios por todos sus beneficios. A ver, la idea no era decir, vamos a darle a Dios, en el caso de Israel, vamos a darle a Yahvé o a Jehová, no vamos a darle de lo que poseemos, O sea, tenemos tanto, pues le damos algo y ya está. No, sino que la idea era devolverle a Dios, no darle, sino devolverle, que no es lo mismo, una parte de aquello que Él nos ha dado a nosotros. O sea, cambia por completo el punto de vista. En las ofrendas, en su sistema de ofrendas, que era muy variado, como podemos leer aquí y en otros pasajes del Antiguo Testamento, en sus ofrendas Israel no tenía la conciencia de darle a Dios. O sea, te doy para que me dejes tranquilo, te doy para que no me castigues, te doy para que no me molestes. No, cuidado.
Israel le devolvía, y devolvía con agradecimiento, y devolvía con reconocimiento. Devolvía porque sabía que todo lo que tenía, bueno, los israelitas piadosos naturalmente, sabía que todo cuanto ellos poseían era simplemente una obra de la providencia, una obra de la soberanía absoluta de Dios, entendida como misericordia para con su pueblo. Es decir, agradecimiento total. Ahora, que la historia posterior de Israel, desgraciadamente, manifestara lo contrario y que a veces, pues por una distorsión de la idea de Dios o por una distorsión de esa filosofía subyacente, hubiera israelitas, hubiera judíos que tuvieran una idea negativa de por qué ofrendaban, puede ser, eso no se puede negar, pero no era esa la idea, o sea, no era esa la filosofía originaria. La filosofía originaria era agradecimiento. Tú me has dado, yo te devuelvo, y te lo devuelvo con gratitud porque tú me has dado, porque tú eres mi Dios. Esto me recuerda, esto que comentas ahora, Juan Mari, me recuerda en el rito que empleamos aquí en la iglesia de España, en el momento de la presentación de las ofrendas, o el ofertorio, como algunos llaman. Nosotros repetimos aquel texto bíblico, si mal no recuerdo, creo que es en el libro de las crónicas, ya me corregirás, que dice: tuyas son todas las cosas, oh Señor, en el cielo y en la tierra, todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Entonces hace ese énfasis de que no estamos pagando a Dios, sino que le estamos devolviendo, como bien dices, con gratitud lo que Él mismo nos ha dado. Efectivamente, ni le estamos pagando, ni peor todavía, ni le estamos comprando, para decir, mira, yo te doy, te soborno y así, por favor, que no me pase nada, ¿no? Así me bendices. Sí, que es como, que sería pues una forma de un mercadeo sucio con la divinidad, ¿no? Total. Bueno, es que era la práctica básica de las religiones paganas. Mira, ahí tenemos un principio de la religión romana expresado con 3 palabras en latín, que era do ut des, es decir, yo doy para que tú me des. Es decir, yo te doy para que tú me bendigas. Si no te doy, tú no me darás. Pero es que si tú no me bendices, tampoco te voy a dar. Es decir, que era estas personas, la civilización romana, pues y otros, no eran solamente ellos, entendían la relación con la divinidad como una especie de toma y daca, ¿no? Como si el hombre estuviera siempre en una guerra permanente con los dioses, a ver quién podía más, ¿no? No era ese el principio de Israel. El principio de Israel es: tú me has dado porque tú eres mi Dios. Tú me has dado porque tú me amas. Tú me has dado porque tú me cuidas. Yo lo único que puedo manifestarte es agradecimiento. ¿Cómo? Pues te devuelvo, pero vamos, lo que te devuelvo no es nada en comparación con lo que tú me has dado, pero te lo devuelvo. Completamente distinto. Y en el cristianismo, lógicamente, además me alegro de que tú hayas también mencionado, ¿no?, la práctica de nuestra propia denominación, de nuestra propia iglesia, no solamente en España, sino en todo el conjunto de la comunión anglicana. La práctica es esta, la filosofía subyacente es esta: ofrenda, agradecimiento. Seguimos saludando también al reverendo Alex Michel de la Iglesia de México, que nos reporta sintonía, y también a Darlene Borket, prima de este servidor, que nos escucha y reporta sintonía desde Nicaragua. Y también desde Ecuador tenemos ahí un fiel oyente que es miembro de la Iglesia Ortodoxa y es un fiel oyente de Radio Anglicana y principalmente de este programa. Así que le saludamos a nuestro hermano hasta Guayaquil, Ecuador. Bueno, hablando siempre con esta misma línea conductora sobre las ofrendas y tal, yo creo que podríamos tratar, y estoy seguro que van a surgir preguntas entre nuestros oyentes con esto siguiente que tengo preparado para ti, Juan Mari. ¿Y la ley del diezmo? ¿Qué pasa con el diezmo? No sé por qué, pero me lo imaginaba. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí, la ley del diezmo era una ley que estaba plenamente vigente y además, bueno, lo leemos aquí en Números, que estaba plenamente enraizada en el pensamiento religioso de Israel, ¿no? Pero fijémonos bien, la ley del diezmo, que tenía su importancia, es muy grande, por cierto, se aplicaba de forma específica para la manutención de sacerdotes y levitas con sus familias. ¿Por qué? Porque eran quizás una casta
sacerdotal que se creía superior al resto y que se creía con derecho a esquilmar al pueblo, como a veces se ha dicho, porque eran unos gorrones o unos gandules, unos holgazanes que no querían trabajar. Cuidado con este tipo de afirmaciones que a veces se dicen. Cuidado. Dado que, ¿cómo diríamos? La dedicación, la consagración al santuario, a los servicios que se celebraban en él, tanto al santuario del desierto como luego ya más adelante cuando existió el templo de Jerusalén u otros templos u otros santuarios que también el Antiguo Testamento de vez en cuando da alguna pincelada por aquí y por allá, dando a entender que existían, ¿no? Bueno, dado que la dedicación a los servicios divinos de sacerdotes y levitas eran permanentes y que además, por su condición de tribu especialmente apartada para el servicio a Dios. Recordemos, haciendo un paréntesis, que hace no mucho habíamos dicho también que los levitas quedaban fuera, ¿no?, de todo lo que eran los censos de Israel, porque ellos no podían dedicarse a la guerra. O sea, no porque fueran incapaces o porque fueran unos cobardes, ¿no? Es que también se ha dicho, sino porque al ser exclusivamente dedicados para el servicio a Dios, no podían contraer la impureza ritual que provoca siempre pues la sangre derramada, un cadáver, etcétera, ¿no? Bueno, puesto que su dedicación, como estábamos diciendo, retomamos el hilo, su dedicación al servicio divino en los distintos santuarios, se consideraba exclusiva a tiempo completo, pero para bien del pueblo. Los levitas servían a Dios porque servían al pueblo. Claro, ellos tenían que ser específicamente sostenidos por el pueblo. No hubieran podido hacerlo de otra manera, ¿no? A ver, al igual que las demás naciones que lo rodeaban, Israel fue consciente de que su casta sacerdotal, que no era lo mismo que las castas sacerdotales de las religiones paganas, pues requería lo que diríamos hoy el apoyo económico permanente de la nación, ¿no? Y el hecho de que existiera la conciencia clara en Israel, o así lo muestran al menos este tipo de tradiciones recogidas, ¿no? La conciencia clara de que una parte señalada de las entradas que tenía el pueblo eran para el diezmo. Eso implica que esa disposición no era una cosa que a alguien se le hubiera ocurrido porque sí, sino que era muy antigua y que se la consideraba sagrada. A ver, la realidad es que en los orígenes que se pierden en la noche de los tiempos, los orígenes del pueblo de Israel, levitas y sacerdotes, es cierto que no siempre disfrutaron de una situación tan favorable. Si no, no tenemos que ver más, a ver, si recordamos el texto, Jueces, ¿cuáles? 17, Jueces 17, la historia de un tal Miqueas, que no es el profeta Miqueas, Micaía, dice la Reina Valera de 1960, la historia de un tal Micaía y un levita, ¿no? En esa historia se ve claramente que los levitas andaban buscando a ver quién los podía añadir a un santuario de los muchos que había, porque no estaban protegidos por el conjunto del pueblo, ¿no? Ahora, si bien esa situación en sus orígenes no debía ser tan buena, como luego encontraremos, lo cierto es que la restauración del segundo templo, después de la cautividad de Babilonia, y, por decirlo así, el comienzo del judaísmo, propiamente dicho ya, tras la restauración, después de la cautividad, bueno, pues todo eso propició un mayor orden y que realmente los levitas y los sacerdotes fueran contemplados como alguien que, debido a su dedicación exclusiva, debían ser apoyados económicamente por el pueblo de Dios. En este tono tenemos aquí unas cuantas preguntas, Juan Mari, que nos hacen algunos oyentes. ¿Es lícito utilizar actualmente el diezmo para obras sociales, para obras de beneficencia o para el sostenimiento pues, de algún pastor o de sus familias? Y nos ponen de texto bíblico la referencia de Deuteronomio 26, que dice, en el versículo 12, que dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos del año tercero,
el año del diezmo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y todos comerán en tus aldeas y se saciarán. De manera que se sobreentiende de que el diezmo es para repartirlo entre estas cuatro personalidades, ¿no? El sacerdote, el levita, el forastero, el sacerdote, el forastero, la viuda y el huérfano. Y entonces, en torno a las preguntas, ¿qué podemos decir, Juan Mari? Bueno, aquí esto es una cuestión muy delicada porque, desgraciadamente, vamos a decirlo así y sin ningún tipo de temor, porque lo hemos conocido, desgraciadamente, vuelvo a insistir, muy de cerca. Existe en ciertos sectores del cristianismo una idea acerca del diezmo, de la obligatoriedad del diezmo, que se basa normalmente en textos del Antiguo Testamento y que, desde luego, al hacer eso se comete una total injusticia. Y vamos a decirlo así y por qué. A ver, tal como leemos, por ejemplo, en estos textos que estamos viendo, en ese texto que se nos ha mencionado y muy bien, por cierto, cosa que agradecemos, porque es un texto de gran importancia para comprender lo que es el diezmo en el antiguo Israel. El diezmo formaba parte de una economía de un pueblo que vive en un sistema que no es el de la Iglesia de Cristo, sino que es un pueblo antiguo, como es Israel, como es el pueblo judío después de la restauración, que tienen que hacer una organización nacional, y que en su organización nacional, como es lógico, pues se tiene que tener en cuenta a una tribu muy concreta, que son los levitas, y que por esto que habíamos indicado, pues tienen que forzosamente ser sostenidos, vamos a decir con un lenguaje muy actual, del erario público, porque ellos no podían tener otro sostenimiento. Cuidado, esa no es la situación del Nuevo Testamento. A ver, en el Nuevo Testamento, y ahí tenemos pues varios pasajes de las epístolas, concretamente de las epístolas de Pablo, de San Pablo Apóstol. En el Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo ya no está ceñida, ya no está circunscrita a un lugar concreto, a un país concreto, a un pueblo concreto. No es una entidad nacional, no es una entidad política que tenga que disponer de un presupuesto nacional y que tenga que tener en cuenta muchas cosas. La Iglesia de Cristo tiene una extensión universal, es una extensión que va más allá de pueblos, más allá de fronteras, más allá de barreras impuestas por la historia, ni lingüísticas, ni raciales, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, claro, no existe ya una tribu, digamos, sacerdotal. En la Iglesia de Cristo, todo el pueblo es sacerdote. Sí que es verdad que en la Iglesia de Cristo existen sacerdotes, digamos, profesionalmente hablando, es decir, los clérigos, en fin, los pastores, vicarios, como se les llama también en algunas diócesis anglicanas, presbíteros. Bueno, es un ministerio sacerdotal específico. Y por supuesto, como dice muy bien San Pablo Apóstol, el obrero es digno de su salario, pero cuidado, en ningún momento el Nuevo Testamento impone la práctica del diezmo, una práctica obligatoria. Lo que hace el Nuevo Testamento es hablar, y San Pablo lo dice clarísimamente, de la ofrenda. ¿Qué diferencia hay entre el diezmo y la ofrenda? El diezmo es una cantidad fija. Y es una cantidad fija que se puede utilizar, como muy bien nos acaban de mostrar, y muy claro, por cierto, y yo me alegro mucho de que lo hayan hecho, porque en ese diezmo también entraban no solamente los sacerdotes o los levitas, sino también las clases desfavorecidas. Pensemos que en aquellas épocas no existía un seguro social. Si no era el propio pueblo quien hacía frente a las necesidades de los más desprotegidos, pues aquello era pues condenar a gente a la miseria. Desgraciadamente Israel no lo cumplió siempre, También el Antiguo Testamento nos deja entender que no eran excesivamente fieles en este sentido. Pero esa no es la práctica de la Iglesia. La Iglesia de Cristo es libre en Cristo. La Iglesia de Cristo no está atada a unas reglamentaciones que, como vuelvo a insistir, eran nacionales, no eran simplemente una cuestión religiosa, eran una cuestión nacional que tenía pues una vertiente política, una vertiente política y económica y social. En la Iglesia de Cristo, la práctica de la ofrenda implica que el creyente, lo dice bien claro el apóstol Pablo, según haya prosperado,
¿eh? Aparte el primer día de la semana, el día del Señor, aparte pues todo aquello, pero el apóstol San Pablo nunca dice y que sea un tanto por ciento. Cuidado, eso no lo puede decir, porque un apóstol de Cristo no puede exigir una práctica de una ley que ya ha sido superada, ¿no? Que ya ha sido superada por la obra del Mesías. Entonces, cuidado, en la ofrenda, en las ofrendas que todos los creyentes, todos, sin excepción, todos los discípulos de Cristo, estamos llamados a colaborar, tanto clérigos como laicos, porque ahí no hay distinción. Todos estamos llamados a participar de las ofrendas, ¿eh? Y bien, lo que observamos es que, gracias a Dios, pues hay una mayoría de creyentes, clérigos y laicos que ofrendan, evidentemente. Quien pueda más, quien puede menos, lógicamente. Como dice el apóstol, cada uno según haya, perdón, según haya prosperado. En esas ofrendas está una parte que está consagrada evidentemente a lo que puede ser el salario del clérigo o del responsable de esa parroquia, si es posible, que no en todas es posible, porque desgraciadamente pues hay parroquias que son más pobres que otras, ¿no? Bueno, y también está, por supuesto, una acción social evidente, ¿no? De ayuda a los necesitados. Pero, atención, insistimos mucho, no se puede en la Iglesia de Cristo, no se puede imponer una práctica del Antiguo Testamento. Y por el amor de Dios, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto, pero desgraciadamente se está haciendo, y eso el pueblo de Dios no lo puede aceptar, no tiene por qué aceptarlo y tiene autoridad para decir no. Lo que no se puede hacer es que haya ciertos, entre comillas, dirigentes religiosos, o líderes religiosos que quieran imponerlo, más aún que lo impongan como coacción, y que incluso, como hemos comprobado, desgraciadamente vuelvo a decir, de forma muy personal y muy directa, que hagan del hecho de la práctica del diezmo una condición de discipulado o una condición de membresía, en el sentido de decir, tú no diezmas, luego tú no eres un buen cristiano, luego tú no puedes ejercer ministerios en la iglesia, aunque Dios te llame y te dé los dones para ello, luego tú eres una especie de cristiano de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta o de lo que sea, ¿no? Y como desgraciadamente hemos comprobado, lo primero que miran ese tipo de, entre comillas, líderes, dirigentes religiosos, es, las hojas de la iglesia, la columna del diezmo, cuánto se ha dado y quién da y quién no da, quién da más, quién da menos, para calcular a veces cuál es el salario de esas personas. Eso es una práctica indecente e incluso, vamos a decirlo claro, es delictiva. En la Iglesia de Cristo nadie puede ser coaccionado. Nadie puede ser coaccionado con una práctica del Antiguo Testamento. En la Iglesia de Cristo, todos, sin excepción, clérigos y laicos, estamos llamados a ofrendar lo que bien podamos, según hayamos prosperado, con total libertad y haciéndolo, pues como dice San Pablo Apóstol, con alegría, porque dice también, Dios ama al dador alegre. Y de verdad, amigos de Radio Anglicana, puedo deciros con gran conocimiento de causa que no es dador alegre. ¿Cómo lo va a ser? Aquel que se ve constreñido o se ve obligado o sabe que está siendo controlado para ver si ha dado el diezmo exactamente o no. Eso no es el espíritu del Evangelio. Finalmente, la ofrenda cristiana, la ofrenda apostólica de la que nos habla el Nuevo Testamento, puede ser incluso mucho mayor que el diezmo, porque abarca todas las áreas de la vida. Las personas que se ven constreñidas a dar un diezmo, pues a veces tienen la errónea impresión de hemos dado el diezmo, se ha contabilizado, consta y ya hemos cumplido. No, cuidado, el cristiano no cumple. Cuando el cristiano ofrenda, no solo ofrenda dinero según haya prosperado, el cristiano ofrenda su propia vida, el cristiano ofrenda su tiempo, ofrenda su talento, ofrenda todo lo que Dios le ha dado, porque devuelve un poquito de lo mucho que Dios le ha dado a él. Amén. Ante todo esto, Juan Mari, podríamos decir que el antiguo pueblo de Israel estaba
mejor educado para dar y ayudar y no únicamente para recibir, como sucede hoy en día? Bueno, el antiguo pueblo de Israel, como hemos dicho, era una nación. Entonces, al ser una nación, su mentalidad era la comunidad israelita, ¿no? Entonces, claro, todo lo que él hacía, todo lo que un israelita, un hebreo de la época del Antiguo Testamento, bien instruido, lógicamente, él tenía que pensar en sentido de pueblo. Por lo tanto, su forma de, o sea, su educación que le hacía devolver ese diezmo, tenía que ver no solamente consigo mismo, ¿no?, con su tranquilidad de conciencia, sino con la importancia que tenía una tribu concreta dentro del conjunto de la nación. ¿Estaban educados a dar? Sí, estaban educados para dar, aunque también hay que decir la verdad, lo hemos apuntado antes. Es muy evidente en el Antiguo Testamento, desgraciadamente, que hay muchísimas épocas de la historia de Israel en que nadie cumplía absolutamente con nada, ¿no? Porque estaban completamente lejos de lo que había sido el propósito de Dios para aquella nación, ¿verdad? Pero la filosofía que Dios había querido dar a su pueblo y que de hecho le dio fue la de la entrega, la del servicio, ¿no? Lo que ocurre es que, como decimos, el creyente cristiano también está, por supuesto que sí, también está educado para dar y debe estar educado para dar, pero como decimos, el creyente cristiano da mucho más, porque no solamente es cumplo con esta cantidad de dinero, es entrego un poquito de lo que Dios me devuelve, le devuelvo a Dios, un poquito de lo mucho que Él me ha dado, de lo que me han entregado a mí, pero también entrego mi tiempo, también entrego mi talento, también entrego mi propia vida, ¿no? La filosofía es, en la base puede ser la misma, pero en el cristianismo puede alcanzar una mayor plenitud. Vamos a acelerar un poquito, Juan Mari, con las respuestas, que tenemos algunas cuantas que se nos han ido acumulando. ¿Cómo conectar la peregrinación de Israel por los desiertos con la resiliencia en formación en el pueblo de Dios? Y avanzamos la siguiente. ¿Se puede considerar la resiliencia como un don que se forma por petición a Dios? Sin duda, sin duda, sin duda. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene que aprender, que tiene que aprender a resistir. Es un pueblo que tiene que aprender a obedecer. Es un pueblo que tiene que aprender a hacer frente a muchas disposiciones, a muchas situaciones que le van a venir de frente, algunas por su propia culpa, otras pues no, por los avatares históricos, pero el pueblo de Israel tiene que aprender y su gran maestro va a ser Dios, sin duda alguna. Ya para finalizar esta pequeña faceta de los diezmos, Juan Mari, si el diezmo y la ofrenda no son obligatorios, ¿por qué cuando alguien llega nuevo a la iglesia se le hace llenar un cuestionario sobre información personal y también la suma de dinero que se compromete a dar a la iglesia? Bueno, a ver, esa práctica, desgraciadamente, yo no la conozco en nuestra iglesia. No la conozco en nuestra iglesia. Sí la conozco, por desgracia, en otro tipo de denominaciones, pero yo creo que incluso no es ni siquiera legítima. No es ni siquiera legítima. Yo tuve la desgracia de ver en ciertos momentos de mi vida y de mi ministerio hojitas no, eran enormes, que la persona tenía que implementar, en las que incluso se hacían preguntas que entraban muy dentro de la intimidad de las personas, y que eso era totalmente ilegal. Es ilegal e incluso inmoral. Eso no se debe tolerar, o sea, ninguna iglesia debe hacer eso. Y si lo hace, pues el pueblo de Dios tiene autoridad para decir, no, basta, esto no puede ser así. Eso no puede ser así porque es una falta total de respeto y es un atentado contra la dignidad de las personas. Totalmente. Volviendo con nuestros 3 capítulos de referencia, Juan Mari, encontramos un dato extraño, podríamos decir, o que puede llamar la atención y que hasta cierto punto hoy en el día de hoy, cuando vemos a algún judío rezando, utilizan
una especie de velo que tiene unas franjas azul, creo que es azul, una franja, o unas franjas azules. ¿Qué importancia tiene esa disposición que encontramos en Números 15, por ejemplo, en la parte final de este capítulo, donde se habla de una franja que tiene que llevar en los vestidos todo hijo de Israel? Sí, eso lógicamente son tradiciones muy antiguas, tradiciones que tenían una finalidad, lo que hemos dicho antes, ¿no? Una finalidad pedagógica. Dios enseña a Israel, ¿no? Dios instruye a Israel. Bien, esas franjas lo que transmiten es la idea de que el pueblo de Dios ha de estar consagrado a Dios en todo lo que haga, todo lo que diga, incluso todo lo que piense, ¿no? Esas franjas eran simplemente recordatorios, son todavía recordatorios de la necesidad de ser fiel a los mandatos divinos y no desviarse por otros derroteros, ¿no? Cada sistema religioso tiene su propia indumentaria, cada sistema religioso tiene sus propias tradiciones, que en principio no son negativas, no hay por qué condenarlas abiertamente como a veces se hace, porque son una forma pedagógica de recordar a los fieles que hay alguien que está ahí, que quiere enseñarles, que es Dios, lógicamente, y que todo eso pues les recuerda, bueno, esto que llevo pues me recuerda que debo ser fiel a mi Señor. Bueno, ya casi en la recta final de nuestro programa, Juan Mari, nos aclaran que eso de entregarte una hoja para que te suscribas y suscribas tu ofrenda es en una de las diócesis de nuestra iglesia en los Estados Unidos. Suele ser. Yo me imagino que puede ser para preparar el presupuesto parroquial o el presupuesto de la iglesia y saber con cuánto cuentan, aunque no debería ser, como bien has comentado. No debería ser, porque luego también en la iglesia de Escocia, un hermano que estuvo aquí en nuestra diócesis y se trasladó para allá, él comenta que eso lo suelen hacer a principio de año, entregando pues el compromiso de los hermanos de cuánto darán cada mes para el presupuesto anual de la parroquia, pero bueno. Sí, si lo hacen como un tanteo, vale, es muy discutible, pero bueno, pero el problema sería en el caso de que luego a esa pobre persona que ha dicho que se iba a comprometer con algo, luego por una serie de circunstancias no puede cumplirlo, por algo tan simple, tan desgraciadamente habitual y tan trágico como es la pérdida del empleo. Entonces, ¿qué ocurre con esa persona? ¿La van a crucificar por esto? Espero que no lo hagan, pero desgraciadamente hemos conocido grupos religiosos en los que eso pesa muchísimo. Espero que no sea así. Sí, totalmente. Bueno, Juan Mari, antes de esta, en el mismo capítulo 15 del libro de los Números, unos versículos antes de estos últimos 3 que te preguntaba anteriormente, se habla, sale ahí una historia de uno que fue lapidado por haber profanado el sábado. ¿Cómo se explica esto? Y yo creo que era lo mismo que le querían hacer a nuestro Señor también por no respetar el sábado. Sí, mira, se trata de uno de estos relatos que aparecen, por ejemplo, en los libros de la ley de Moisés, ¿no? Que aunque son muy breves, en realidad son terribles, ¿no? Imagínate, la realidad es que un relato como este genera en los lectores cristianos pues un auténtico revulsivo, ¿no? Una historia como esa no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo, ¿no? Se trata de una narración muy propia, volvemos a decir, del medio vital en que se escribe el libro de los Números, que es la restauración, la época de Esdras, Nehemías, el momento en que se redacta todo el Pentateuco, toda la ley, y que es cuando el sábado, la observancia del Shabbat, adquiere lo que llaman los especialistas condición de status confessionis, ¿no? Es decir, un distintivo firme de la religión judía. O sea, soy judío, luego me distingo por esto, ¿no? Por la observancia sabática, que no lo había sido así anteriormente, según se lee también en el propio testimonio del Antiguo Testamento, ¿no? A ver, el relato de esta lapidación, por ejemplo, de la cual pues se hace a Dios responsable, o sea, Dios ordena que esa persona muera lapidada, bueno, pues eso casa muy bien con aquel momento de ese gran fervor religioso, rayano ya en el fanatismo. Pensemos que el fariseísmo se derivará de ahí, ¿no? En tales trasfondos la figura de Dios siempre queda perjudicada, pero como decíamos, eso no es que sucediera porque Dios así lo quiso, sino que eso es la interpretación que hacen los redactores o el redactor final del libro de los Números para decir el sábado
hay que guardarlo de forma estricta, sí o sí. Que no lo quieres guardar, mira lo que te puede pasar, ¿no? Es el relato propio de un momento muy dado de la historia del judaísmo, que no había sido antes, y desde luego hoy tampoco lo es. A ver, a ningún judío, ni siquiera muy conservador, se le pasa por la cabeza que eso se pueda hacer así. Ese es uno de los relatos propios que recogen pues reflexiones propias de un momento determinado, pero que están completamente fuera de lo que es el mensaje y el espíritu del Evangelio. Pero no olvido tu voluntad. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro espacio, como siempre, dándoles las gracias con el corazón a nuestros oyentes, ya que sin ellos, como bien expresa el reverendo Juan María, pues esto no sería posible, porque sus preguntas, sus aportes, sus comentarios nos enriquecen a todo. Y también agradeciéndole al reverendo Juan María por esta paciencia y sobre todo pues por compartir de esto que Dios le ha dado, que él ya hablaba de esto anteriormente, ¿no? Esto que Dios le ha dado, el conocimiento de las Escrituras que el Señor le ha dado, pues lo comparte también con cada uno de nosotros como miembros de Radio Anglicana y también como oyentes de Radio Anglicana. Lo que significa que soy yo quien debo agradeceros la oportunidad. Muchísimas gracias. Y sobre todo, y lo decimos siempre y parece que sea casi un cliché, pero no lo es. Estamos realmente agradecidos de las aportaciones. Vemos, por ejemplo, hoy la cantidad de ideas que nos han aportado los hermanos. Ese texto del Deuteronomio tan importante, ¿verdad? Eso es una cosa que tenemos que agradecer muchísimo. El programa se hace así. ¿Lo hacéis vosotros? Total. O como dirían en otros sitios, lo hacen ustedes. Totalmente. Así que muchísimas gracias también por todos los reportes de sintonía que hemos estado recibiendo en el transcurso del programa, por sus preguntas, sus comentarios. Como bien sabéis, las preguntas que no son enviadas al WhatsApp no salen al aire, tiene que ser estrictamente en nuestro WhatsApp, ya que en su momento respondíamos también las preguntas de SFE y de otras plataformas y era un caos. Entonces, por WhatsApp nos hacen llegar los comentarios, las reacciones, y como anunciamos también anteriormente, analizando el barómetro del transmisor de Radio Anglicana, Juan Mari, pasamos de 19 a 25 países, aunque sean 2 oyentes, pero en algún país también estaban acompañándonos. Desde España con la mayor audiencia, le sigue Estados Unidos, México, Colombia, Honduras, Nicaragua, Rumanía, Portugal, Ecuador, Argentina, Francia. Siempre tenemos un país que el identificador de la radio no lo reconoce. Tenemos un país desconocido que ahora pues ha sido una cantidad alta de 90 personas conectadas desde este lugar que no lo logra identificar el barómetro. Desde Irlanda, Brasil, Perú, Bulgaria, El Salvador, el Líbano. Hemos retomado la audiencia en Líbano, que teníamos ya un par de años desde el accidente que sucedió en Líbano. Habíamos perdido allí a gran parte de la audiencia que solíamos tener. Costa Rica también, República Dominicana, Marruecos, nuestro vecino, Uruguay, Chile, República Checa y Venezuela. Todos estos conectados con nosotros en este momento. Así que muchísimas gracias. La verdad que estamos agradecidos con el Señor por este regalo que nos ha dado, porque como siempre recordamos, Juan Mari, nunca nos imaginamos que llegaríamos a tanto. Así que muchísimas gracias. También creo en un principio intentaremos negociar con el reverendo Juan María para que podamos tener las próximas 2 semanas, que podamos tener, aunque sea pregrabada, la emisión del espacio. Si no logramos ponernos de acuerdo, si no logramos negociarlo bien, entonces hoy vamos a tener un pequeño parón hasta la segunda semana de agosto. Posiblemente volveremos. Seguro que sí podemos. Sí. Vamos a negociarlo, así que no lo vamos a dar por hecho, pero vamos a negociarlo. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, gracias a los que nos enviaron sus preguntas, sus aportes, a los que nos reportaron sintonía, tanto en la transmisión de las redes como también en nuestro WhatsApp principal de Radio Anglicana. Muchísimas gracias.
Gracias también al reverendo Juan María por todo esto que comparte con nosotros. Y sobre todo, recuerden, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Y dentro de 8 días, si Dios así lo permite, aquí, una vez más, en la palabra hoy. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.